Ahí está. Está bien, bien. Gracias, Matías, por recordarnos. Ah, sí, porque yo no veo el chat desde acá. Ok. Bien. Entonces, nosotros no tenemos que calcular el límite si tenemos una fórmula como seno hiperbólico de x cuadrado más y, ¿sí? No tenemos por qué hacer eso. Directamente lo que vamos a hacer es derivar la fórmula pensando que la y es una constante, ¿sí? Entonces, el seno hiperbólico, si no se acuerdan, seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y el coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x dividido 2. ¿Sí? Y tenemos reglita, fíjense que si yo derivo el seno hiperbólico, cálculo auxiliar, vamos a poner acá, cálculo auxiliar, es esto. Si yo derivo el seno hiperbólico de x, lo derivo, ¿sí? Entonces estoy derivando la función e a la x, que me queda e a la x, menos e a la menos x, me queda más e a la menos x dividido 2, es decir, me queda el coseno hiperbólico de x. Y de la misma manera, el coseno hiperbólico de x, si yo lo derivo, ¿sí? Me queda e a la x más e a la menos x menos e a la menos x dividido 2. Es decir, que me queda que la derivada del coseno no es menos seno, sino seno. ¿Sí? Seno hiperbólico de x. ¿Sí? Porque es otra función del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. No es un seno y un coseno. Están relacionados cuando paso complejos, pero bueno, así como están, son otras funciones. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular, vamos a guardar esto. Sí. Si yo quiero calcular la derivada con respecto a x, la derivada parcial en la dirección x del eje x, ¿sí? De la función seno, bueno, la que tengo acá, seno hiperbólico de x cuadrado más y, lo que voy a hacer, no voy a decir que esto es, fíjense, yo lo puedo plantear, es el límite cuando h tiende a 0 de f de xy, f en xy más h por 1, 0, ¿sí? Ya lo dije antes, pero en realidad f de xy sobre h. Y esto, en nuestro caso, es el límite, cuando h tiende a 0, sería f en x más h, y más 0. Entonces sería el seno hiperbólico de, a ver, x cuadrado, x más h. Entonces sería x más h al cuadrado más i, ¿sí? Menos el seno hiperbólico en x cuadrado más i, esa es la función en xy, todo dividido h. ¿Y esto qué sería? Sería el límite, pero todo esto lo hago, pero no hace falta hacerlo, ¿sí? Sería el seno hiperbólico, sería e a la x más h al cuadrado más i, el seno hiperbólico era con la resta, menos e a la menos x más h al cuadrado más i, ¿sí? Dividido 2, menos el seno hiperbólico en x cuadrado más i, e a la x cuadrado más i, menos e a la menos x cuadrado más i, ahí está, dividido 2, todo esto dividido h, ¿sí? Y acá tendríamos que empezar a hacer cuentas con límites, log y tal, bueno, qué sé yo, habría que hacer un montón de cosas. Pero bueno, todo esto no hace falta hacer esto. Lo que vamos a hacer simplemente es decir, vamos a pensar que la función, si tengo la función
seno de x cuadrado más y, voy a pensar que y es una constante. Es como, voy a pensar, seno hiperbólico tenía, ¿no? Vamos a verlo. Seno hiperbólico de x cuadrado más y. Simplemente pienso que esto es seno hiperbólico de un x cuadrado más una constante. La y la considero como una constante, algo que está fijo. Y derivo con respecto a lo que varía, que es la x. Entonces esto es simplemente, derivo, a ver. Dijimos que el seno hiperbólico, la derivada es el coseno hiperbólico. Entonces, va a ser el coseno hiperbólico de x cuadrado más y, ¿no? Que es esa constante, por regla de la cadena, la derivada de x cuadrado más y, pero toda derivada con respecto a x, entonces me va a quedar por 2x. Y queda esto, ¿sí? Bien. De la misma manera, la derivada con respecto a y, ¿sí? La derivada parcial con respecto a y en xy, voy a pensar que tengo seno hiperbólico de una, voy a pensar lo que tengo seno hiperbólico de constante más y, ¿sí? Entonces voy a derivar con respecto a la variable, que será y en este caso. Entonces nos va a quedar simplemente coseno hiperbólico de x cuadrado más y, por regla de la cadena, la derivada de x cuadrado más y, pero derivando solo la y, entonces nos queda de 1, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque x cuadrado lo estoy pensando como una constante. Entonces, al derivar la constante me queda 0, y al derivar la y me queda 1. Entonces la regla cadena simplemente me queda multiplicado por 1. ¿Bien? Es decir, cuando tengo que derivar con respecto a x, todo lo que aparece y, o eventualmente también z, lo pienso como constantes. Es decir, uso todas las reglas que sé de derivación como si esos fueran constantes. ¿Sí? Bien, entonces en particular, me pedían la derivada parcial en el punto 1 menos 1, la derivada parcial con respecto a x. En el 1 menos 1 es el coseno hiperbólico de 1 al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado menos 1, por 2 veces 1. ¿Sí? Esto es coseno hiperbólico de 0, que es 1, ¿sí? Coseno hiperbólico de 0 por 2. Esto es, bueno, esto es 1, ¿sí? Si miran la formulita, e a la x más e a la menos x en 0 es 1 más 1, dividido 2 es 1. Entonces esto es 2. Y la derivada parcial con respecto a y en el 1 menos 1, nos había quedado el coseno hiperbólico de x cuadrado más y, solamente coseno hiperbólico de 1 al cuadrado menos 1, por 1, ¿no? Entonces nos queda 1. Así que las derivadas parciales son 2 con respecto a x y 1 con respecto a y. ¿Sí? Bien. Ahora sigamos haciendo, no planteemos límites, ¿no? Hagamos el 8, C o D, alguno que aparezca la Z. Vamos a dejarles a ustedes, ¿no? Vamos a hacer el 8C, que aparece Z. Voy a hacer una, nada más, con respecto a X, por ejemplo. ¿Tengo una consulta? Sí, decime. ¿Por qué se usó en los dos casos coseno hiperbólico? ¿Por qué usé el coseno hiperbólico? Porque la función era seno hiperbólico. No era seno. La función del ejercicio, el 8b, me dice que es el seno hiperbólico de x cuadrado más y, no el seno. Me la dan, me dicen, es esto. Entonces,
Si es seno hiperbólico, tengo que usar coseno hiperbólico para derivar. Ah, listo, gracias. Y si no me acuerdo, pongo e a la x menos e a la menos x dividido 2 y ahí derivo a mano, digamos, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, necesitamos calcular, acá estamos en R3. En R3, Perdón, ¿no? un poco arriba Sí. podría poner, así lo entiendo del ejercicio donde sacó. Le Ok. saco foto. Ahí está. Está, gracias. Sí. Bien. Gracias. Entonces estamos en R3, ¿sí? Entonces, bueno, es una función de R3 en R, ¿no? Tengo 3 X y Z y eso va, digamos, F va en principio de un dominio de un A incluido en R3, porque I más Z no puede ser 0, ¿no? A R, ¿sí? Algo en A R, ¿sí? Esa es la función. Estamos en R3. Vamos a sacar el R3 si quieren acá. Bien, tenemos X y Z. Entonces, las derivadas parciales van a ser esta, la derivada con respecto a Y, y la derivada con respecto a Z. En los puntos, ¿no? En puntos X, Y. Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Bueno, hagamos la primera. Para derivar con respecto a X, la fórmula que yo tengo, que es X por Z dividido Y más Z, fíjense que I más Z es una constante y Z también es constante, solo la X que varía. Entonces esto es muy fácil, es simplemente, esto lo podemos pensar como X por Z, va a ser simplemente Z dividido I más Z. Derivo solo la X, que me da 1. La X viene multiplicada por Z dividido I más Z, que es una constante. Entonces simplemente la X derivada es 1 por toda esta cuenta. ¿Sí? Esta ya está. Y ahora vamos con respecto a I, y la de Z les queda a ustedes, ¿sí? Con respecto a I, la I está en el denominador, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, es una división, donde el numerador, es decir, acá tenemos varias posibilidades, podemos pensarla. Vamos a hacer así. Lo más fácil sería pensar X por Z dividido I más Z, lo pienso como X por Z y más Z a la menos 1. ¿Sí? Pienso que I más Z está a la menos 1. I es la variable que, independiente, la que va a variar, digamos, la variable de hecho. Entonces voy a derivar esto, me va a quedar XZ es una constante por I más Z a la menos 2. Esto con un menos adelante, porque es menos 1 o eso a la menos 2, por la derivada de I más Z, donde estoy derivando con respecto a I, ¿no? Entonces eso es 1, ¿sí? Entonces lo que va a quedar acá es, si quieren, menos X por Z dividido I cuadrado, I más Z al cuadrado, ¿sí? Por 1, porque la derivada de I más Z es 1. Porque estoy derivando solo con respecto a I. Y quedó esto. Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer la de Z. Vamos a hacer la de Z. Nos va a quedar. Ahí tenemos en el numerador y en el denominador la Z. Entonces, vamos a hacer la regla de la división. Es I más Z al cuadrado por X por Z, el numerador lo derivo, pero lo derivo con respecto a Z. Entonces me queda solo X. X por el denominador, ustedes se acuerdan de eso. Menos, derivo, no derivo X por Z queda así, pero sí derivo I más Z, e I más Z es 1, ¿sí? Porque lo estoy derivando con respecto a Z, y es una constante en este caso. Hasta acá. Entonces simplemente quedó esto, que lo podemos mejorar un poquitito. Fíjense, podemos sacar X de factor común, se restan las Z, queda X por Y. Ahí está. Sí, quedó esto. Bien. Y nos pedían en el 8C que lo evaluemos, ¿sí? Entonces en el 1,1, en el 1,1
1, 3 unos, ¿no? Porque estamos en x y z. Entonces f, la derivada parcial con respecto a x en el 1, 1, 1, es todo con 1, qué sé yo, 1 dividido 2, un medio. La derivada parcial con respecto a y en el 1, 1, 1, es 1 dividido 2, un medio. No, ¿estamos bien? ¿Puse bien? ¿Era en el 1, 1, 1? ¿Y por qué tengo un cuarto acá? Ah, porque tengo un cuadrado, perdón. Entonces es menos 1, estaba mirando al revés, menos un cuarto. ¿Sí? Y la tercera, f', derivada con respecto a z en el 1, 1, 1, esto es x por y es 1, es un cuarto, ¿sí? Y y más z es 2 al cuadrado, un cuarto. Ahí está. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer el 8G, que siempre lo preguntan. Los otros quedan para que ustedes lo hagan. Sí, este está bien, se entendió lo que hay que hacer. Simplemente, si derivo con respecto a alguna de las variables, las otras las pienso como constantes. ¿Sí? Y derivo una función que va de R o de algo en R, es decir, porque está con una única de las coordenadas como variable. Bien. 8G. El 8G, siempre lo preguntan, es f de xy igual, y es una cosa horrible porque es la integral entre x e y cuadrado de seno de logaritmo natural de 1 más t cubo, todo diferencial t. Es una integral donde los límites de integración son los que dependen de x y de y. ¿Bien? Bueno, entonces, para esto yo lo que tengo que recordar es el teorema fundamental del cálculo. Eso lo vieron bueno, cuando hicieron análisis 1, que sería análisis del CBC, ustedes vieron cómo derivar algo, cómo derivar una integral. Acá no tienen que integrar, esto no lo van a poder integrar. No es que hay que integrar y hacer una fórmula y derivar. No, simplemente hay que derivar una integral. Entonces, yo me acuerdo que, ¿cómo era esto? Si yo tengo, vamos a hacerlo así. Si yo tengo una integral que va de A hasta X, ¿sí? Estamos en CBC ya, volvimos. Tengo una función f de t con ciertas condiciones de t. Y quiero derivar esto con respecto, obviamente, a x, ¿sí? Derivar con respecto a x, ¿no? Derivarlo. Entonces, teorema fundamental del cálculo me dice, digamos, que esto va a ser f en x, ¿sí? F en x, ¿sí? En realidad vamos a ponerlo un poquitito mejor. A ver si se acuerdan. Vamos a mejorarlo un poquitito, porque no quiero en x. Bueno, digamos, el teorema fundamental del cálculo me dice que esto es f en x. Pero si yo tenía, o si yo tuviera acá las funciones, vamos a llamarlas g de x y h de x, tengo dos funciones, g y h, entonces, ¿cómo se hacía esto? Perdón, se hacía de la siguiente manera, se decía que era f en h de x, a ver si se acuerdan que era esto, por la derivada de h de x, menos, y el límite de integración f en g de x, por la derivada de g en x. ¿Sí? Este sería el teorema fundamental del cálculo, así cuando tengo límites de integración que no son a y x. Es decir, en particular, si tengo a y x, entonces me queda f en x. Pero acá me queda f en h de x, porque es una función que el límite de integración está dependiendo de x de una manera que podría ser, bueno, cualquiera, digamos, por la derivada de h. ¿Sí? Entonces, visto esto, pensémoslo un poquito así. Supongan que yo quiero ahora la función original. F
tengo esta función y la quiero derivar con respecto a x. Entonces tengo esta integral, x y cuadrado, seno del logaritmo natural de 1 más t cubo, diferencial t, y esto lo quiero derivar con respecto a x, es decir, considerar a la y como una incógnita. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental? Me dice que si el límite superior de integración, si el extremo superior es una constante, porque acá es y cuadrado es una constante para nosotros si estamos derivando con respecto a x. Entonces esto va a ser simplemente menos, porque lo primero, f en y cuadrado, digamos, si yo hago la f en toda esta función, pero por la derivada, a ver si se entiende. Vamos a hacerlo todo para ver. Sería el seno del logaritmo natural de 1 y t cuadrado, t cubo lo reemplazo t por y cuadrado. Entonces sería t cuadrado al cubo, ¿sí? Por la derivada de h. H en este caso es y cuadrado. Por la derivada de y cuadrado con respecto a x, ¿sí? Y esto es 0. Menos, vamos a poner así, menos seno del logaritmo natural de 1 más, pongo en vez de t, pongo x, entonces x cubo, por la derivada de x con respecto a x, que es 1, ¿sí? Entonces, esto de acá se va, ¿sí? Porque esto es 0. Y cuadrado no depende de x, y cuadrado es una constante, ¿sí? Y esto de acá es 1, derivar x con respecto a x es 1. Entonces, lo que nos queda simplemente es que la derivada parcial con respecto a x es simplemente lo que está dentro del integral evaluado en x con un signo menos delante. ¿Sí? Porque el x está abajo, es el límite de integración inferior, digamos, el que está abajo, ¿sí? Menos 0 del logaritmo natural de 1 más x cubo. Ahí está, es esto, simplemente. Profe, no entendí por qué era 0 igual. Y cuadrado es una constante. Y cuadrado es una constante. Entonces, a ver, vamos a volver al teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me dice que toda esa cosa con h, con g, qué sé yo, pero me dice que la integral, el más fácil lo que me decía era que la integral entre a y x de f de t, diferencial t, si lo derivo, esto me da f en x. ¿Sí? Ese era el teorema en su versión más fácil. Y si hacía al revés, tenía de x hasta a una constante de f de t, diferencial t, y lo derivaba, entonces me daba menos f de x, porque la x está abajo. ¿Se ve? Daba eso. ¿Sí? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, sí. Bien, entonces en este caso, como y cuadrado es una constante, yo tengo desde x hasta un número. Y entonces lo único que me queda es menos, me queda ese menos abajo, porque el x es el único que está variando, esta es la variable x. ¿Sí? Entonces me queda menos f en x, que sería seno del logaritmo natural de 1 más x cubo. ¿Sí? Ahí está mejor, ahí se entiende más, porque y cuadrado no depende de x, es una constante y cuadrado. Entonces al derivarlo Claro. con respecto a x me da 0. Entonces Claro, sí, sí. es simplemente menos lo que está abajo. ¿Sí? ¿Lo hacemos en función de i? Y ahora lo hacemos en función de y, pero ahora, digamos, y no depende de x, es una constante cuando derivamos con respecto a x. Lo estamos pensando como una constante, entonces y cuadrado derivado con respecto a x da 0, pues es una constante. ¿Sí? Sí. Sea como quieran pensarlo, me queda esto.
Me queda menos Sí, sí. seno del logaritmo natural de 1 más x cubo. Y ahora hagamos con respecto a y. Entonces tenemos que derivar esa integral, donde la x ahora es la constante, y cuadrado de seno del logaritmo natural de 1 más t cubo diferencial t. Y ahora, esto hay que derivarlo con respecto a y. Es decir, todo lo que donde diga x es constante. Es decir, el límite este que está esta x, es como si pensáramos una a. Entonces, la derivada parcial va a ser más, es decir, solamente lo que me interesa es el límite superior, y cuadrado. Entonces va a ser seno del logaritmo natural de 1, y en t reemplazo la y cuadrado. Entonces me queda y al cuadrado al cubo, que es y sexta, ¿sí? Todo, y acá no era 1, no era que solo reemplazaba por y cuadrado, derivaba y cuadrado y ponía 2i. Menos 0, menos, porque lo que viene después es el límite inferior, este. Menos, pero ahí como es una constante, porque x estamos pensándolo como una constante, entonces es menos 0, o menos el seno, todo en x, por x derivado con respecto a y queda 0. Lo puedo pensar de muchas maneras, pero queda esto, ¿sí? Bien, entonces quedó así. Bien, y me dicen que lo evalúe, no sé en qué punto, en el 1, 2, si x sí es el 1, 2, bueno, hago la cuenta, que no queda algo, no queda nada demasiado lindo, qué sé yo, no pasa nada. Es el seno del logaritmo natural. Entonces, en el 1, 2, de 1 más era 1 al cubo. Y esto era con un menos delante, perdón. Entonces, menos el seno del logaritmo natural de 2. Y queda eso. Bien, y f. La derivada de f con respecto a y, en el 1, 2, me queda que es el seno del logaritmo natural de 1 más 2 a la sexta, que es, qué sé yo, si quieren lo pensamos un segundito. 2 a la sexta es 64, ¿cuánto es? 128 es 2 a la séptima, ¿no? Sí, es 8 por 8, bien. Entonces, esto será por 2i, por 2 por 2. Esto es el seno, es 4 veces el seno del logaritmo natural de 65. ¿Sí? Bien, y es eso. Son números que, qué sé yo, se pueden calcular, no hay ningún problema con con el logaritmo natural de 65, en números positivos puedo calcular el logaritmo natural, y el seno después lo puedo calcular también. Bien. Bueno, eso con respecto al 8G, que siempre es como que trae un poco de problema, porque no hay que integrar nada, es simplemente derivar una integral. Bien, vamos al 9. Ejercicio 9. Vamos a elegir. Me dice, calcule las derivadas parciales de las siguientes funciones en el origen. Analice la continuidad de las funciones, hasta ahí estamos perfectos, y también de sus derivadas parciales en el origen, que eso es la parte que sé yo. Y todas las funciones son partidas. Y yo voy a hacer la C porque parece una pavada, pero no es una pavada. Es decir, después nos va a traer un poco de problema esto. F de xy es igual, y nos dice que vale 0 si x por y es distinto de 0. Y vale 1 si x por y es exactamente 0. Ahí está. ¿Bien? Entonces, miremos esta función. Claramente no es continua, es decir, analice la continuidad de las funciones. Bueno, de esta función f no es continua, es decir, gráficamente, ¿esto qué es? Gráficamente tendríamos que graficarlo en R3, porque el dominio es R2, ¿sí?
¿sí? Pero, digamos, si lo graficamos en R2, que no es graficar, sino si marcamos cómo es, entonces, en todo lo rojo, que son los cuadrantes, la función vale 0. ¿Sí? Vale 0, vale 0, ¿sí? Que los cuadrantes es justamente donde la función, donde x por y no es 0. Tiene algún signo, o es positivo o es negativo, dependiendo si estamos en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, ¿sí? Pero sobre los ejes hacen que x por y valga 0. Sobre los ejes vale 1. La función, ¿no? Sobre el eje x y sobre el eje y vale 1. ¿Se imaginan? En el origen vale 1, pero en un entorno del origen la función también vale 0 en cualquier entorno. Esto no es continuo, ¿sí? Entonces, claramente f no es continua. Y ahora lo que me piden son las funciones derivadas parciales en el origen, pero yo las voy a calcular en todas partes. Voy a calcular f' de xy, f' con respecto a x, es decir, la derivada parcial con respecto a x, en cualquier punto. ¿Sí? Entonces, voy a calcularla porque después quiero la continuidad de esas derivadas parciales, que es lo que también me lo pide el ejercicio, y entonces ahí vamos a necesitar la derivada parcial en todo un entorno del origen. Entonces, y acá vamos a calcularla primero, vamos a calcular en todas partes, en x, y. Acá no hay más remedio que poner la palabra límite, ¿sí? Entonces, la derivada parcial es el límite cuando h tiende a 0 de f en x. Hay muchas formas de escribirlo. Es x más h y no cambia, menos f en xy, perdón. xy, todo sobre h. Acá f en xy y f de x más hi son cosas que valen o 0 o 1. Entonces, vamos a hacerlo por pedacitos. Vamos a poner, si x por y vale 1, es decir, estoy en un sector rojo, ¿sí? Si x por y vale 1, perdón, no, si x por y es distinto de 0, ¿sí? Estoy en algún cuadrante, estoy en un cuadrante. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f en xy, vamos a pensarlo un poquitito. Me voy a parar en algún puntito rojo, por ejemplo acá. Ahí la función vale 0, es decir, f de xy vale 0. Y en un entorno, si yo planteo un entorno, también la función vale 0. En x más h, y, si yo me corro un h muy chiquitito, también la función vale 0. Entonces vamos a poner, va a ser, lo vamos a borrar acá, va a ser, para un h chiquito, sigo estando en el tercer cuadrante, en este ejemplo era el tercer cuadrante. Si yo tengo un xy en el tercer cuadrante, entonces la función en xy vale 0. Si yo me corro un poquitito en la x, sigo en el tercer cuadrante, por más cercano el punto que esté a los ejes, a alguno de los ejes, sigo estando, entonces esto me da 0 menos 0, todo dividido h. Es decir, la respuesta es que esto es 0. Si estoy en el tercero, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, la derivada parcial con respecto a x es 0. ¿Sí? Porque es 0 menos 0. De la misma manera,
La derivada parcial en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante con respecto a I es la misma historia, es el límite cuando h tiende a 0, ahora sí, de f de x queda fijo I más h menos f en xy, todo sobre h. ¿Entienden esto? Que si yo tengo 0 sobre h, eso es 0. H tiende a 0, pero 0 dividido un número que no es 0 es 0. Por eso este me dio 0. ¿Sí? Eso es importante, que no es que 0 sobre 0 es una indeterminación. Es una indeterminación si los límites son 0, pero si el numerador es exactamente 0, eso ya es 0, no tengo que hacer ninguna cosa. De la misma manera, esto es el límite. Cuando h tiende a 0, ¿sí? En un entorno voy a tener 0 menos 0, todo dividido h. Y eso es 0. ¿Bien? Entonces estas ya las tenemos. Sí, estoy en los cuadrantes. Ahora, si estoy en los ejes, si x por y es 0, estoy en el eje x o eje y. ¿Sí? O eventualmente en los dos si estoy en el origen. Entonces, vamos a hacerlo con cuidado. Eje X es que la Y vale 0. Y eje Y es que la X vale 0. Bien, entonces hagamos la parte A, que estoy en el eje X. Y después hago la parte B. A. Eje X y igual 0. Miren que es todo como que muy tonto porque tengo 0 y 1 nada más como el valor de la función, pero ahora tengo que hacerlo con mucho detalle. Si estoy en el eje X y quiero calcular esta, la derivada parcial con respecto a X en XY, en realidad estoy calculando la derivada parcial con respecto a X en X0, porque Y vale 0. Y este va a ser el límite cuando H tiende a 0 de f en x más h, y la y no depende, 0, menos f en x0, ahí está, porque la y es 0, todo sobre h. Y esto es igual, a ver, con cuidado, f en x0 vale 1, ¿no? F en x0 vale 1. Eso está perfecto, ¿no? Porque en los ejes valía 1. Y f en x más h, si yo la x me corro un poquitito, sigo en el eje x. X más h es 0, ¿sí? Sigo en el eje x. Entonces esto es 1 menos 1. Los voy a poner en verde para recordar que sigo en el eje x. Esto es 1 menos 1, todo dividido h. Las dos f en x más h, 0, y f en x0 valen 1. Entonces esto me da 0, así que ya estamos, perfecto, hasta acá. Ahora viene la que no va a dar, que es esta. La derivada parcial con respecto a y, si estoy en el eje x. ¿Sí? Entonces la planteo. Es la derivada parcial con respecto a y en x0. ¿Sí? Porque estoy en el eje x, entonces la y vale 0. Este es el límite, cuando h tiende a 0, de la f en x, y ahora es 0 más h, menos f en x, h, sobre h. ¿Sí? Sí. F en x0, perdón, no, porque si no, no me iba a dar. Acá, 0, porque estoy en 0. ¿Sí? Y es esta que no da, a ver por qué, porque esto es el límite, cuando h tiende a 0, de f en x, si quieren volvemos al dibujito, a ver. Hay una que esta menos, esto es menos 1. F en x0 dijimos que era 1, así que tengo menos 1 ahí, es seguro, dividido h. Pero ¿cuánto es f de x, h? Porque, vamos a poner, f de x, h, estoy en el segundo, estoy en alguno de los cuadrantes, esto es 0.
salvo que x sea 0. ¿Sí? Vamos a hacer esta pequeña, porque tenemos que hacer todo, ¿no? Porque f de x, h, ¿sí? Ya estoy en uno de los cuadrantes, porque la x está en el eje x y la h está en el eje y, este xh estoy en alguno de los cuadrantes, ¿sí? Entonces acá me queda 0. Acá hay que hacer una aclaración. Entonces esto no existe, ¿no? 0 menos 1 dividido h con h tendiendo a 0 no existe. Entonces, no existe f, excepto, porque con cuidadito, excepto que x también valga 0. Porque en ese caso, acá hay que poner una estrellita, si yo calculo la derivada parcial con respecto a y en 0, 0, que x también vale 0, entonces me queda, bueno, en 0, 0, ¿no? Ya la tenemos, me queda el límite de f en 0 de x h menos f en 0 de x 0 de y, todo sobre h, y esto vuelve a ser 0 en el 1 menos 1. Esto es, estamos en los ejes 0h, estoy en el eje y, 0, 0, estoy en el origen, así que esto es 1 menos 1 dividido h. Profe, Sí. no entendí muy bien por qué la y se hace 0 cuando derivamos respecto de y. La y se hace 0 cuando derivamos con respecto de y. O sea, igual, la y queda igual a 0 en la segunda derivada. Porque estamos, no, y es 0 porque estamos derivando con respecto a y en el eje x. Entonces la y es 0 ya de partida. No importa contra qué derivemos. Yo estoy diciendo, quiero derivar en un punto que está en el eje x. Ese punto que está en el eje x, su derivada, ese punto es un punto x0, porque la y es 0, porque estoy en el eje x. Pero todavía puedo derivar con respecto a y. Perfecto, sí. ¿Sí? Bien. Entonces nos quedó esto. Bueno, ahora, entonces el eje X ya lo hicimos. Ahora hacemos toda la misma cosa para el eje Y. Que era la parte B. Sí. ¿Podría subir un poquito si les hago una foto que no se haga copia? Sí, dale. Listo, gracias. ¿Bien? Sí, sí. Puedo preguntar una duda medio Sí, dale. básica. Porque es todo con 0 y 1, pero no es tan fácil. Sí, decime. El menos 1 sobre h nos da un número muy grande. No existe. Da, si querés, si h tiende a 0 por la derecha, eso me va a tender a menos infinito, y si h tiende a 0 por la izquierda, eso tiende a más infinito. Es un infinito, ¿sí? Esto es, si quieren, infinito, a secas, le podemos poner. Bueno, Pero entonces, bien. para nuestra cuenta, la derivada tiene que ser un número, ¿sí? Si me da infinito es que no existe. Claro. Bueno, ¿Sí? gracias. Eso. ¿Bien? Entonces, directamente no existe. Podemos poner es igual a infinito, podemos ponerlo así. Bien. Entonces, en el eje Y, la misma historia. Si quiero, estoy con x igual 0, es decir, son los puntos de la forma 0 de x y de y. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial con respecto a x en 0y, porque estoy en el eje Y, va a ser el límite cuando h, todo con h. H tiende a 0 de f en, la x es la que se mueve, entonces 0 más h. Tengo una h acá y acá y, menos f en 0y en el punto es 0y dividido h.
Y esta, a ver, vamos, yo sé si existe o no existe, si da 1, da 0, ¿qué da? A ver ustedes, piénsenla un segundito. Esto yo lo reescribo, es el límite. ¿Qué dan de esas cosas? ¿Dan 0 o dan 1? Uno. A ver, F F en 0i da 0i. Esa da 1, bien. Y la otra, porque es la otra la que hay que tener mucho cuidado. Una cosa muy, muy chiquitita. O sea, no está solo en el eje Y. No O sea, queda está en 0. un cuadrante, es 0. Esto da 1, pero esto da 0 porque está en un cuadrante. ¿Sí? O sea, las dos coordenadas son un número que son distintos de 0. Exactamente. Entonces esto no existe. No existe. Bien. Excepto que la I sea 0. Excepto que la I sea 0. ¿Sí? Y vamos a aclarar acá. Ahora hacemos como un cuadrito de qué nos está dando. Excepto si I es igual a 0, es decir, estoy en el origen, ¿sí? Porque ya estaba en el eje Y, y si encima la I es 0, estoy en el origen, en cuyo caso la derivada esta nos da es en el origen, estoy en 1, 1 menos 1 me va a quedar 1 menos 1, ya lo voy a anotar, es F en 0i menos F, no, perdón, vamos a ponerle con H, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido. F en H0 menos F en 0, 0, todo dividido H, y esto es 1 menos 1, y entonces es 0. Dividido H, pero bueno, no importa. Es igual a límite, cuando H tiende a 0, de 1 menos 1 dividido H, que es 0. ¿Y qué nos está faltando? Ya hicimos, nos está faltando esta. La derivada con respecto a I en 0i, en el eje Y. 0. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Una pregunta. ¿El de arriba no da también 0 menos 1? El de que 0 acabamos de menos, hacer. sí, no existe, nos da un infinito. No, el de si i es igual a 0 también. Porque te queda f de h0 que también está tendiendo a 0, pero no es 0. Entonces no sería No, sí, 0 es menos 1, es 0. exactamente 1. Escúchame. F en H en un H0, esta, Sí. F esta está en el eje X, H0 está en el eje X, entonces esto nos da Claro, exactamente 1. claro, perfecto. ¿Sí? Listo, ahí te entendí. Bien. De una. Y entonces la última, esta nos da 0 de hecho, F' derivado con respecto a I, ¿sí? en algo que está en el eje Y, nos queda que es F de 0 de X Y más H menos F de 0, I, todo dividido H, y esto es 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, dividido el SH, vamos a poner límite cuando H tiende a 0, de dividido H es 0, es 1 menos 1. ¿Sí? Estoy sobre el eje Y. Entonces, es 1 en los dos ejes. Bien. Entonces, hacemos el cuadrito. Cuadrito. ¿Cuadro o llavecitas? Cuadro, a ver qué obtuvimos. No es un cuadro, es una llavecita, si quieren. La derivada con respecto a X en XY. Obtuvimos lo siguiente. Podemos ir rastreándolas. Lo que habíamos obtenido primero eran los cuadrantes. Entonces, es bien arriba, lo vamos buscando. En el cuadrante, ¿sí? Nos había quedado 0, acá. Entonces, en los cuadrantes, ¿no?
no en los ejes, digamos. Yo estoy diciendo cuadrante sin considerar el eje, digamos. Entonces nos quedaba 0, ¿sí? X por Y es distinto de 0. Después, en el eje X nos había quedado también 0, sí, 0. Vamos a buscarla en el eje X. Vamos a buscarla. En el eje X, acá, nos había quedado 0. Y en particular, en el origen nos había quedado 0. ¿Sí? No se pinchaba nada. Entonces, Profe, perdón, 0. no entendí Sí. la parte que da 0 sobre 0. ¿No se tenía que derivar? ¿O? ¿Cómo? Perdón mi ignorancia, pero si no- A ver. como dio 0 sobre 0 el límite, ¿no se tenía que derivar? Algo así. ¿Dónde dio 0 sobre 0? Como h tiende a 0 y el No, es límite. lo que yo dije, que hay que tener mucho cuidado con esto, mira, eso lo dije. Ojo, vamos a escribirlo acá porque total es lo mismo. Si yo tengo el límite cuando h tiende a 0 de f de h, no llamémosla f de h, la vamos a llamar con cualquier cosa, g de h, sobre h, y h tiende a 0 y g de h tiende a 0, ¿sí? Si las dos tienden a 0, esto es un 0 sobre 0 y derivo, uso L'Hopital. Por L'Hopital y hago la cuenta, 0 sobre 0 y uso L'Hopital. Hasta ahí estamos. Pero acá no tengo esto. Yo lo que tengo es el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos 1, por ejemplo, para fijar ideas, sobre h. Esto es el límite de 0 exacto sobre h. Y esto no uso L'Hopital, acá no derivo nada, digamos. Es simplemente 0. Ok. Porque no es que tiende a 0 el numerador, es exactamente 0. 0 dividido lo que quiera, como h no es 0, es distinto de 0, es cercano a 0, pero no es 0. 0 dividido algo me da 0. El único 0 por el cual 0 dividido 0 no me da nada, pero 0 dividido algo me da 0. H no es 0, tiende a 0. Entonces esto es exactamente 0 y no tengo ningún problema. Por eso como que les dije que tengan cuidado con eso, ¿sí? Sí, ahora sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces, si X pertenece al eje X, es decir, si estoy en el punto, si X es 0, vamos a poner si X es 0. Estoy en si estoy en el eje X, si Y es 0. Está 0. Y no existe si, ¿y qué? ¿Cuándo nos había dado que no existía? Si estaba en el eje Y, si X es 0, es decir que estoy en el eje Y, eje X, eje Y, pero en ese caso, Y es distinto de 0. Es decir, que si estoy en el origen, da 0 esta derivada. Solo si estoy en el eje Y, pero Y no es 0, es cuando no existe. Y ahora lo vemos gráficamente, un poquitito, lo vemos gráficamente. Entonces esto, bueno, ¿No teníamos una excepción más, profe? ¿Una sección más de qué? Excepción. Excepción. Porque No, en ahora dos casos. la excepción, la siguiente excepción es para la derivada con respecto a Y. Teníamos dos O sea, porque excepciones. pusiste eje Y. No, ahora Una era cuando dice, estaba, o sea, una excepción era cuando estábamos parados sobre el eje X y otra excepción es cuando estábamos parados sobre el eje Y, cuando derivábamos sí. en X. No, cuando derivamos uno para X y otro para Y. Claro, dos excepciones en total. Dos excepciones, una con la derivada, una no va a existir en la derivada de X, otra no va a existir en la derivada de Y. Eso. Sí, es lo que estoy escribiendo acá ahora. estás en X, está bien. Claro. No vi Sí. bien. Bien, ahí está. Entonces, ahora la derivada con respecto a Y nos da 0, 0, si Y, acá, si estoy en el eje X, nos da si X es 0, es decir, estoy en el eje Y. Y no existe, ¿sí?
y es 0, es decir, estoy en el eje X, pero X es distinto de 0. Ahí está. Todo esto, ¿sí? Lo dejamos acá un ratito. Fíjense que el que no exista tiene que ver gráficamente, ahora lo hacemos, podemos volver al gráfico, lo volvemos a hacer el gráfico rojo y verde, digamos, ¿sí? Fíjense que vamos a volver a hacer el gráfico, ¿sí? Lo podemos hacer acá. Vamos a señalar en rojo esto. Bueno, tenemos los 4 cuadrantes, donde vale 0, y los ejes donde vale 1. Y me voy a parar en algunos puntos para que vean qué es lo que está pasando. Bueno, ya dijimos que en rojo yo tenía, si yo me paro en un punto de un cuadrante, tengo un entorno, en el entorno vale 0 la función, en el punto vale 0, las derivadas parciales van 0. 0 menos 0 dividido este h, que tiende a 0, ¿no? Las derivadas parciales, las voy a marcar en azul y amarillo, es si yo trazo la derivada parcial con respecto a x es cuando yo me acerco por una recta horizontal. Esta es la que va a ser f' de x. ¿Sí? Y si yo me acerco por una recta vertical, va a ser la derivada con respecto a y. ¿Sí? Porque son las derivadas direccionales con respecto a la dirección horizontal y a la dirección vertical, ¿sí? Al 1, 0 y al 0, 1. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco por amarillo, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Entonces, fíjense que en este caso que estoy acá, ¿sí? Si yo me acerco por la recta azul a ese punto rojo, ¿sí? Ahí, en todos esos valores, la función vale 0, entonces su derivada era 0, sí, 0. Si yo me acerco por la recta amarilla, en todos esos puntos la función vale 0, entonces su derivada es 0. ¿Sí? Ahora pongámonos con un punto en verde, en el eje, por ejemplo, acá, da lo mismo en cuál. ¿Sí? Si yo me acerco, el punto, la función vale 1. Si yo me acerco en la dirección azul, en la dirección horizontal, la función también vale 1 en toda la recta azul. ¿Sí? Entonces la derivada del número 1, porque está valiendo 1 en todas partes, es 0. ¿Sí? Por tanto también me daba 0. Pero ahora la que no funciona es esta. Si yo me acerco por la recta amarilla, ¿sí? Si yo me acerco por la recta amarilla, en la recta amarilla todos los valores valen 0, porque estamos en sector rojo, ¿sí? Excepto en el punto donde la función vale 1, porque estoy en un punto verde. Entonces me queda esta cosa de 0 menos 1 dividido h, ¿sí? Que no tiene límites, ¿sí? Es decir, digamos, la recta amarilla si toma los valores todos 0, 0, 0, 0, 0, hasta que toca el punto verde 1 y después todo 0. Eso no tiene límite, pero eso ya ustedes saben que una función que es toda 0 y de pronto un 1 y después todo 0 no tiene un límite, ¿sí? No tiene, de hecho, no solo no tiene límite, sino no tiene derivada tampoco. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, por eso el azul me quedaba que tenía límite 0 y en la amarilla no tenía. Lo mismo si me paro en un punto en el eje Y. Me paro en este punto en el eje Y, encontraba que la amarilla, que es la derivada con respecto a Y, sí existe y da 0, pero que el azul, que derivar con respecto a X, no existe. Y el único lugar sobre los ejes en el cual existen las dos es justo el origen, ¿no? Si yo me paro acá, en el origen, al derivar con respecto a X, estoy en el eje X, y puedo derivar, y al derivar con respecto al eje Y, con respecto a Y, estoy derivando en el eje Y. Y entonces ahí sí existe. ¿Bien? Entonces,
Si la pregunta era, ¿cuáles son las derivadas parciales en el 0, 0? Yo ya puedo contestarla esta perfecta. En realidad podía contestarla antes, ¿no? La derivada parcial en el 0, 0 con respecto a x es 0. Ya la tengo. Y la derivada parcial con respecto a y en el 0, 0 es 0. Estas están. Después habíamos visto, además, f no es continua, eso lo dijimos antes, continua. Pero tiene estas derivadas parciales, fíjense. Es importante eso, puede tener derivadas parciales y no ser continuas, ¿sí? Y si me preguntan sobre la continuidad de f' de la derivada parcial con respecto a x y de la derivada parcial con respecto a y, la continuidad, tengo que volver esa llave y mirar qué pasa. Entonces voy al cuadro y me fijo, ¿qué le pasa a la derivada parcial? Es siempre 0, salvo en un punto en donde no existe, en el eje y no existe, ¿sí? Es toda 0, salvo en el eje y que no existe. Bien. Entonces, a ver. En medio, acá es como que un poquito, hay que ir a la definición. Déjenme buscar un segundo de natural. Se puede sostener que la derivada parcial con respecto a x es continua en el 0, 0. A ver, ¿por qué? Es un poco, a ver, si me preguntan sobre la continuidad de ella en 0, 0, respondo. ¿Qué tenía que pasar para que algo fuera continuo? Tenía que pasar que en el 0, 0 existiera, o en el punto existiera, y que los límites, y que el límite general también exista. Entonces, f esta en el 0, 0 existe y da 0. Y f' de x en xy con xy en un entorno del 0, 0, donde el entorno está incluido en el dominio de... Bueno, yo sé que en 0, 0 esta derivada con respecto a x existe y da 0. Y yo sé que también da 0 en un entorno del 0, 0, excepto en uno de los ejes. Pero ese eje, la derivada parcial no existe, entonces en particular no está en el dominio, ¿sí? Entonces, lo que puedo decir es, en un entorno da 0, en un entorno que está dentro del dominio, incluido en el dominio, da 0, y en el punto da 0. Entonces es continua, ¿sí? Lo que pasa es que acá es como que es medio, a ver cómo decirlo, sorprendente, porque en realidad la derivada parcial en un eje no está existiendo. Pero por la definición que tenemos nosotros, como el dominio de esta derivada, el dominio de estas derivadas es todo R2 menos el eje Y, menos los 0i, donde y es distinto de 0, el eje Y, sacando el origen, ¿no? Entonces, en un entorno, a ver, vamos a hacer el dibujito. Vamos a graficar la derivada parcial con respecto a x. Da siempre 0, acá da 0, acá da 0. Acá todo da 0.
Acá también todo da 0. Acá da 0. Acá da 0. Da siempre 0. Y acá no existe. Pero en el origen sí existe. En el origen da 0. Acá da 0. Todo lo rojo da 0. Y en el eje Y, salvo en el origen, no existe. ¿Sí? Entonces, si yo tomo un entorno del 0, 0, un entornito así, ¿sí? Y me fijo, ¿cuánto da la derivada parcial? Siempre está dando 0, ¿sí? Y en el 0, 0 también da 0, es continua, excepto en el pedazo del eje Y, pero ahí no considero, porque no existe, digamos, porque no existe esa derivada, es decir, que no pertenece al dominio, ese pedacito del eje Y. Si lo saco. Este pedacito lo saco. Así que puedo considerar que es continua. Es decir, la respuesta correcta con las definiciones que tenemos nosotros es que sí, es continua en el 0, 0. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta de que no está existiendo en algún lugar. ¿Sí? Entonces puedo responder. En ¿sí? Bien, es como que no hace falta que terminen entendiendo perfectamente lo que acabo de hacer, es solo que, como lo preguntaba, yo quería como darle la parte formal, que sí, que bueno, sí, es continua en el 0, 0, la derivada parcial con respecto a X. Lo que pasa es que igualmente no está existiendo no todo el entorno, es decir, tengo que sacar puntos de ese entorno porque hay puntos donde la derivada parcial no existe. Eso es lo importante, lo que tengan como claro, qué es lo que está pasando de esa derivada parcial. Y lo mismo para la derivada parcial con respecto a Y. ¿Sí? Bien, entonces puede responder que sí, que es continua, la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y son continuas en el origen. Solo que tengo que saber que cuando digo eso, en realidad no está existiendo en algún lugar esa derivada parcial. ¿Sí? Pero bueno, bien. Bueno, este ejercicio era como un poco saladito, porque parecía todo muy lindo, porque todo valía 0 o 1, pero después hay que hacer como mucho análisis, ¿sí? No sé, ¿les quedó alguna duda, algo con respecto a esto? No particularmente. Se va entendiendo, ¿no? Digamos, aunque después lo pueden pensar un poquito más. Claro, tal cual. Con la definición que está en la guía justamente, que es que la continuidad la pienso en entornos donde saco, digamos, intersección los puntos del dominio. Digamos, en entornos que están incluidos en el dominio. ¿Sí? Entonces, como había puntos que no estaban en el dominio, los saco. La recta azul no la considero. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno. Y lo mismo para F' con respecto a eso. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Sigamos haciendo cosas. A ver. El 10, déjenme pensar, tengo todos hechos, qué sé yo. Ah, alguno con derivada. Sí, déjenme pensar. Segundo orden, algo con el 10 con segundo orden. Ejercicio 10.
Algo sencillo. Es decir, determina el dominio natural, bueno, sí, obtenga las derivadas de segundo orden de las siguientes funciones, indicando el dominio natural de dichas derivadas. Bien. Entonces, de segundo orden, bien. Entonces hay que derivar 2 veces, ¿sí? Vamos a hacer solo el A, y después los demás quedan para ustedes. Bueno, cuando me piden que calcule el dominio, tengo que calcular el dominio. Entonces, vamos a empezar. Dominio de f. Logaritmo natural de algo. Entonces, x cuadrado más y tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, nos queda, a ver, con cuidado, que y tiene que ser mayor que x cuadrado. Si yo grafico y igual a x cuadrado, ¿sí? Y igual a x cuadrado, esa no puede ser porque me da 0. Esta es y igual a x cuadrado. La y tiene que estar por encima de, digamos, de esa parábola, ¿no? Digamos, los puntos tienen que estar acá. Esto, ¿no? Sin considerar la parábola. Ahí está, ¿sí? Y más grande que x cuadrado. Bien, entonces el dominio, simplemente el dominio lo escribimos así como está, ¿no? El dominio de la función son los xy, tales que y es mayor que x cuadrado. ¿Sí? No hace falta hacer otra cosa, lo planteamos así. Y ahora vamos a derivar 2 veces, tenemos que conseguir estas cosas. Con 2' vamos. Tenemos que conseguir estas cosas. Profe, Sí. No entiendo. Ah, perdón. igual no sería y igual a Menos x cuadrado. menos Sí, x. es menos Sí, x te iba a cuadrado. decir lo mismo. Sí. Sí. Ok, ok. Sí, ya a esta altura. Acá. Vamos. Sí, y mayor que menos x cuadrado. Sí, es la misma idea, pero sí, era y mayor que menos x cuadrado. Entonces, graficamos y igual menos x cuadrado. Sí, ahí está. Y nos queda rojo todo lo que está por arriba. Donde está. Sí. Esta es igual a x, menos x cuadrado. ¿Sigo? Menos x cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Sí. Bien. Sí, era eso. Y después la última, f' con respecto a ix en xy. Tenemos que calcular estas 4 cosas. ¿Y cómo se calculan estas? 4 derivadas de segundo orden, se dice, pues estamos derivando 2 veces, son derivadas parciales, ¿sí? De segundo orden. Y son 4, ¿bien? Vamos a calcular primero calculo la derivada con Disculpe, respecto a profe, ¿puede x. subir un toque para arriba que no llegué a ver Sí. algo? Me creo que copié mal. Sí. Listo, ya está, gracias. Bien. Entonces, primero hago la derivada parcial con respecto a xy. Y uso la fórmula, nada de límites acá, ¿eh? ¿Sí? Entonces, esta. Derivo. Logaritmo natural de x cuadrado más y. Entonces, derivo el logaritmo natural de x cuadrado más y con respecto a x. Entonces me queda 1 sobre x cuadrado más y. ¿Sí? El denominador lo mando para... Sí, el argumento del logaritmo por 2x, ¿no? Porque es x cuadrado que tengo que derivarlo, regla de la cadena. Entonces me queda 2x dividido x cuadrado más y. Bien. Y después está, además, vamos a hacer con respecto a y. La derivada con respecto a y en xy. Esta va a ser logaritmo natural de algo es 1 sobre ese algo, ¿no? X cuadrado más y, pero por regla de la cadena derivo con respecto a y, entonces me queda 1, ¿sí? Me queda 1 sobre x cuadrado más y. Bien.
Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Es derivarla, voy a calcular la derivada parcial con respecto a xy, esto en xy, es simplemente derivar con respecto a y, vamos a hacer con respecto a x, vamos a hacer primero. Esta derivada es derivar la fórmula, ¿sí? Es la fórmula que ya tenía con xy, derivada con respecto a x, volver a derivarla con respecto a x. ¿Sí? Y esto es igual. ¿Sí? Es volver a derivarla con respecto a x. Entonces, nos va a quedar que lo que tenemos que derivar, vamos a borrarlo así, vamos a poner, es 2x. 2x sobre x cuadrado más y, lo vamos a derivar con respecto a x, de vuelta. Y esto, qué sé yo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, x cuadrado más y al cuadrado. Y entonces 2x derivado con respecto a x es 2, por x cuadrado más y, porque estamos haciendo la regla de la división, menos 2x por la derivada de x cuadrado más y con respecto a x, que es 2x de vuelta, ¿sí? El y es la derivada de 0. Así que esto es 2x cuadrado más 2y menos 4x cuadrado. A ver, es 2y menos 2x cuadrado me queda. Sobre x cuadrado más y, todo al cuadrado. Bien, esta está. Quedó así. Bien. Y ahora tenemos que derivar con respecto a x. Ahí, lo que ya tenía derivado con respecto a x. Es decir, 2x dividido x cuadrado más y, lo tengo que derivar con respecto a y. ¿Sí? Y esto es, a ver, la regla de la división. Lo que pasa es que la y está solo en el denominador. Ni siquiera es que hay que hacer la regla de la división acá. Porque podemos pensarlo como x cuadrado más y a la menos 1. Sí, ya está. Vamos a hacer siempre lo que nos resulte más fácil, más cómodo, ¿no? Esto es 2x por x cuadrado más y a la menos 1. ¿Sí? Y esto lo voy a derivar con respecto a y. Entonces es menos 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Es eso, ¿sí? Porque la derivada de y por 1, si quieren, por la derivada de x cuadrado más y con respecto a y. Bien. Y ahora lo mismo con f' de y. Derivo. F' de y lo derivo ahora con respecto a x, en xy. Y tenía la y, ya ni me acuerdo qué era, la buscamos, la tenemos ahí, 1 sobre x cuadrado más y. Entonces, 1 sobre x cuadrado más y, la derivo ahora con respecto a x. Y me queda. En el denominador, bueno, es x cuadrado más y a la menos 1. Entonces nos va a quedar, si quieren, menos 1 por x cuadrado más y al cuadrado por la derivada de x cuadrado más y con respecto a x. Entonces me queda 2x. Así que queda menos 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Y después la derivada con respecto a y dos veces en xy es 1 sobre x cuadrado más y derivado con respecto a y. Así que esto es menos 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado. No por 1 queda, porque estoy derivando con respecto a y x cuadrado más y. Profe, Bien, una pregunta. así que, dale.
Acá nos quedó que la derivada xy es la misma que ix. ¿Es siempre así o Sí. justo se dio la casualidad? No, claro. Casi siempre es cierto, es decir, eso es el teorema de Schwarz, ¿sí? Entonces, nos quedó, en la mayoría de los casos queda así. Si la función es C2, nos va a quedar así en un entorno, ¿sí? Nos va a quedar. Pero nos quedó que no lo dio Cristina el teorema de Schwarz. Eso no lo dio. Sí. Teorema. Y déjenme escribir bien Schwarz. Está en la teórica, ¿sí? ¿Qué condiciones tengo que pedir para el teorema? ¿Sí? En particular hay una condición que si la función es C2 en un entorno del punto, entonces las derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? En realidad el teorema como que puede ser como afinado más, pero lo que nosotros vamos a usar, en general vamos a usarlo de la siguiente manera. Vamos a usarlo de la siguiente manera. Está en el apunte de la síntesis teórica, ¿sí? Y Cristina, si no lo dio, lo va a dar, seguro. ¿Sí? De la siguiente manera. Sí, F pertenece a C2. Porque no hablo de C2 tampoco, ¿no? Me quedé No, sin yo creo que no. C2 no dijo que era. Llegó hasta acá, pero derivadas sucesivas sí dijo. O tampoco. Y estoy Creo que haciendo no. algo que... Me parece Creo que que no. tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Bueno, está bien. No. Entonces, esto lo van a ver ahora el lunes con Cristina. Es decir, está bien. ¿Sí? Es lo que va a seguir. Entonces hagamos derivada direccional. Yo se los escribo. Las derivadas cruzadas, ¿sí? Coinciden, es decir, derivar primero con respecto a y después con respecto a x, es lo mismo que derivar con respecto a x primero y después con respecto a y, si, por ejemplo, la función es C2 en un entorno de A, donde C2 es algo que ella le va a hablar que tiene que ver con estas derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Bien. Entonces, esto queda para la parte teórica. En la teórica, el lunes lo darán en la teórica, lo verán. ¿Sí? Pero es cierto que muchas veces nos va a quedar que las derivadas cruzadas son iguales. Bien, entonces, vamos a hacer un poquitito más y ya cortamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es de la síntesis. Había dos ejercicios que estaban como, había uno que estaba para hacer, digamos, en la síntesis, en la parte teórica de la síntesis, y otro que yo le cambié los números y lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio, esos dos ejercicios y terminamos. Ejercicio. Dada la función f de x, habló de derivada direccional, eso sí, pero no hice ejercicios, eso me dijo. Es cierto eso, que habló en todas las direcciones cómo se calcula. Sí, hablo. Sí, sí, sí. Pero no hizo ejercicios. Calcule. Ah, perdón. En realidad yo este ejercicio no lo terminé el 10 todavía. Pero dice, porque el 10A decía, determina el dominio natural y obtenga las derivadas de segundo orden de las siguientes funciones, indicando el dominio natural de dichas derivadas. Es decir, me está faltando, lo voy a anotar. Bueno, les quedo a ustedes, ¿sí?
queda a ustedes, lo voy a anotar acá, queda calcular los dominios de queda para calcular, ¿sí? Ojo, 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 no me digan que solo, vamos a mirarlo un segundito. Ojo con eso, porque recuerden que la función de la que nacieron estas derivadas es un logaritmo. Entonces, ya de por sí tenemos un dominio para el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, yo me paro en alguna, vamos a mirar esta. No me digan que es únicamente cuando x cuadrado más y es distinto de 0, ¿eh? Si quiero el dominio de esta, ¿sí? No me digan, porque fíjense que x cuadrado más y ya de por sí tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces piénsenlo desde ahí, cuál es el dominio. ¿Se entiende? F ya de por sí me hace que yo esté trabajando en un pedazo del plano real. El plano, ¿sí? Yo estoy trabajando ya de por sí solo en la parte roja. Entonces las derivadas parciales de primer orden, de segundo orden, solo en la parte roja las voy a buscar. Entonces, si hay un punto donde yo puedo dividir, ¿sí? Pero no está en el sector rojo, porque está en el sector, podemos poner, no va, está en el sector azul, entonces yo no puedo decir que ahí hay derivada parcial, no la hay. Entonces los dominios hay que hacerlos con mucho cuidado, siempre pensando de dónde salieron esas funciones derivadas, ¿sí? Si quieren acá, sí, ojo con el dominio, ojo con los dominios, no es tan obvio. Primero tengo que pensar el dominio de la función original, para después poder calcular los dominios de las derivadas de parciales y después las derivadas de segundo orden. Así, en ese orden, ¿sí? Si no en el campus después, el lunes si no me preguntan, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos a este ejercicio. Ya lo otro es de dominio, lo pueden hacer. Entonces, dada esta función, calcule la derivada direccional de f en el punto 0,2 en la dirección que va desde A hacia B igual 4, 5. Entonces, sí, vamos a hacer este ejercicio. Es cortito, ¿bien? Acá hay dos maneras de hacer esto. Una es usando el gradiente, que no sabemos qué es por ahora, y otra es como lo voy a hacer yo con un límite, ¿sí? Entonces, se puede usar el gradiente de f, pero todavía no lo vimos. No lo vimos. ¿Qué es lo que va el lunes seguro, Cristina? Es decir, carita triste. No vimos el gradiente, así que no usamos el gradiente. Lo que vamos a hacer es calcularlo por definición. Es calcular el límite por definición. No por definición. Calcularla sería la derivada direccional. Calcularla por definición. Y la definición era esta, que la derivada con respecto, no sé cómo le ponen al R, a ver cómo le ponían una R acá abajo, en el punto A, con respecto al versor R, ponían una R abajo, ¿no? Bueno, no importa cómo le Un ponían. versor le ponen. Sí, es un versor, R es un versor, Listo, pero no me acuerdo perfecto. dónde ponían el R. Si lo ponían abajo, arriba. La verdad que ni idea, no me acuerdo. Sí, bueno, no importa.
También así, si no. Ah, está bien, ya sé cómo lo ponían así. Ahí, ¿no? Sí, ahí también se puede escribir, perfecto. Sí, las dos, pero no me acuerdo que en la teórica cómo está escrito. Bueno, Sí, no así importa. está, profe, Eso la teórica. está bien, bien. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h por r menos f en a sobre h. En particular, si r es el 1, 0 o el 0, 1, nos quedan donde la norma de R es un versor, es 1, la norma es 1. En particular, si R es el 1, 0, queda la derivada parcial con respecto a X. Y si el versor es el 0, 1, es decir, estoy un versor en el eje Y, queda la derivada parcial con respecto a Y en el punto A. ¿Sí? Bien. Bueno, pero en este caso no nos piden una derivada parcial con respecto a los ejes, sino el versor no está en el eje. Entonces, vamos a calcular primero el versor. Estamos en el punto 0, 2 y vamos en la dirección del 4, 5. Entonces, estamos acá 0 de... no, que es 0, 2, ya ni sé qué hago yo. Estamos en el 0, 2, acá, este es el A. ¿Sí? Y vamos en la dirección de 4, 5 había puesto yo. Bien. Así vamos. 4 y 5. Y acá es el 0, 2. ¿Sí? Este es el punto B. Entonces tenemos que calcular el versor. El versor va a ser a B, le restamos A, es decir, nos da el vector director o dirección. Y esto lo vamos a dividir por la norma de B menos A, porque queremos que sea de norma 1, ¿sí? Entonces, B era 4, 5, A era 0, 2, así que esto es el 4, 3, dividido la norma del 4, 3, que justamente, por suerte, nos queda entera, nos queda que esto es 5. Así que el versor es el 4 quintos, ¿sí? 3 quintos. Luego, entonces, lo que queremos está derivada en el 0,2 en la dirección del 4 quintos, 3 quintos, o si no, va abajo, qué sé yo, es el límite y lo planteamos, es igual. El límite cuando h tiende a 0 de f en 0,2 más h por 4 quintos, 3 quintos. Menos f en el 0,2, todo dividido h. Bien, y hay que hacer esta cuenta. Este es el límite, cuando h tiende a 0, de f en el h por 4 quintos, coma 2 más h por 3 quintos, menos f en 0,2, que es algo que ahora calculamos, dividido h. Entonces, esto es, digamos, límite cuando h tiende a 0. Y tenemos f en el 0,2, a ver cómo era f de x, sí, así ya lo tenemos acá. Era x cuadrado más y cuadrado más 4y. ¿Sí? Entonces, f en 0,2 es simplemente 0 al cuadrado más 4 por 2 son 12. Es 12. Y f en toda esa cosa con h hay que hacerlo. Va a ser x al cuadrado, h por 4 quintos al cuadrado, más y al cuadrado, 2 más h por 3 quintos al cuadrado, más 4 veces el i, más 4 veces 2 más h por 3 quintos. Menos
F en 0,2, que esto es 12, acabamos de encontrarlo, menos 12, todo dividido H. ¿Sí? Y bueno, qué sé yo, hacemos la cuenta. No sé, vamos a borrar. Bien. Esto es igual al límite cuando H tiende a 0. Acá podemos usarlo, podemos hacerlo a mano, porque total es muy fácil a mano, hagámoslo. Simplemente tenemos digamos, esto va a ser h cuadrado por 16 sobre 25. Más 2 más h por 3 quintos al cuadrado. Esa es la única cuenta que tenemos que hacer. Esto es 4 más h por 6 por 12 quintos, h por 12 quintos, ¿sí? Más h cuadrado por 9 sobre 25. Estoy desarrollando este cuadrado, ¿no? Una suma al cuadrado. Más, podemos desarrollar este también, ya que estamos, 8, 4 por 2, más h por 12 quintos, todo menos 12, todo dividido por h. Entonces, tachemos lo que se va. A ver, fijémonos. 4 con 8 son 12, con menos 12 da 0. Bien. Y después, este h cuadrado 16 sobre 25 más h cuadrado por 9 sobre 25 es h cuadrado por 1. Y este h por 12 quintos más h por otros 12 quintos es h por 24 quintos. Entonces ya estamos casi. A ver, esto es límite. Cuando h tiende a 0, de h cuadrado por 1, ¿no? Más h por 24 quintos, ¿no? H por 12 quintos más otros 12 quintos más es por 24 quintos dividido H. ¿Y esto cuánto da? A ver. Ya casi que no hay que hacer nada, no hay que derivar nada, solo mirar un segundo. 1 más 24 quintos. A ver, 1 más 24 quintos o No, solo no, 24 quintos porque está la h al cuadrado. 24 quintos, ¿no? Porque esto es el límite. La h la cancelo, es h más 24 quintos. ¿No? Cancelo las h y entonces esto es 24 quintos. Y bueno, esa es la respuesta. La derivada direccional en la dirección que estaba buscando es 24 quintos. F' A en la dirección R es 24 quintos. ¿Sí? Bien. Bueno. Hagamos el ultísimo, ¿sí? Que estaba ahí en la síntesis como para pensar y lo voy a hacer. Último ejercicio. Bien. Decía, sea f de xy igual una función partida, x cuadrado y sobre x cuarta más y cuadrado, si xy es distinto del 0, 0, es decir, fuera del origen es esa fórmula. Y 0, si xy es el origen. ¿Bien? Y nos dice, verifique que la derivada parcial en el 0, la derivada direccional en el 0, 0 con respecto a un versor R es, y nos dicen, u cuadrado sobre b si b es distinto de 0. Y 0 si b es 0. ¿Dónde qué es u y b? ¿Dónde R es el versor v? ¿Sí? ¿Sí? R es el versor v. Y nos dice, también demuestre que F no es continua, F no es continua en 0, 0. Ahí nos avisa cómo. Acercándose
por parábolas que nos acerquemos por las parábolas del tipo I igual K, donde K es una constante X cuadrado, es decir, nos acercamos al 0, 0 por esas parábolas, y que veamos que no es continua, ¿sí? Que pasa algo, ¿sí? Pero que mientras tanto sí tiene derivada direccional en toda dirección, ¿sí? Eso es importante, que tiene derivada, porque la vamos a encontrar ahora, pero derivada direccional, ¿no? En cualquier dirección, pero no es continua. Bien, hagámoslo. Las derivadas direccionales. Entonces, tenemos que la derivada direccional directamente, vamos a hacerlo. No, lo tenemos que separar. Fíjense, la derivada direccional me dice que tengo que verificar que es u cuadrado sobre b si b no es 0 y que es 0 si b es 0. Entonces, simplemente separemos. Calculamos f' en 0, 0 con respecto al vector v de 2 puntos. Si b es 0, ¿sí? Si b es 0, entonces r no tiene más remedio que ser 1, 0 o también podría ser menos 1, 0. ¿Sí? Pero los dos son correctos. Voy en la dirección del eje X, ¿sí? Me acerco por la derecha, me acerco por la izquierda. Y una da el opuesto de la otra, ¿sí? Digamos. Entonces, si b es 0, bueno, hagamos la derivada direccional. La derivada direccional en 0, 0, en la dirección, voy a poner más menos 1, ¿no? Más menos 1, 0, para no tener que hacer las dos. Esta, ¿sí? ¿Sí se entiende? Este es, vamos a poner R1 y este es R2. R1 o R2, ¿sí? Más menos, le pongo más menos porque así lo hacemos rápido. Límite cuando h tiende a 0 y planteamos cómo era lo de la definición. Era la f en 0, 0 más h por esto. Entonces nos va a quedar más menos h, 0. ¿Se entiende eso que queda esto? Si no lo hago, lo escribo todo. Es f en 0, 0, 0, 0 más h por el más o menos 1, 0. Menos f en 0, 0, ¿sí? Todo sobre h. Bien. Y este límite es cuando h tiende a 0, y hay que buscar ese f en 0, 0 más h sería más menos h, 0, menos f en 0, 0 sobre h. Y ya me olvidé cuánto era f. A ver, miremos la f, busquémosla. Era toda esa cosa, x cuadrado, está acá. En 0 da 0, así que bien, ahí ponemos 0. Y si no es x cuadrado por y dividido x cuarta más y cuadrado. X cuadrado por y, entonces esto es límite. Acá esta da 0, ¿bien? Límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado por y más o menos h al cuadrado por 0 por y dividido x cuarta más o menos h a la cuarta más y al cuadrado más 0 al cuadrado menos 0 todo dividido h, ¿no? Sería esto, ¿sí? Donde esto en rojo corresponde a esto de acá. Bueno, eso en rojo es 0, ¿no? Porque 0 por algo con h, dividido algo con h, pero 0, ¿sí? Entonces este límite es, de vuelta, recuerden eso, que este es el límite de 0 sobre h, que es 0, no hay que pensar nada ahí, ¿sí? Entonces ya encontramos, que la derivada en 0, 0 con la dirección r, esta da 0 en la dirección v, vamos a poner así. En la dirección v, ¿sí? Ahí está, da 0 si b es 0, ¿no?
Y entonces U era 1 o menos 1. Bien. Entonces de esta parte que estamos acá ya encontramos, esta la encontramos. Es 0 si B es 0. Y ahora nos tiene que dar U cuadrado sobre B si B no es 0. Entonces vamos a ver si nos da U cuadrado sobre B. Si B es distinto de 0, tenemos el versor UB con U cuadrado más B cuadrado igual 1, ¿sí? Y planteamos el límite. A ver, la derivada en 0, 0 en la dirección V, ¿sí? La dirección R, el versor R, es el límite cuando H tiende a 0 de F en 0, 0 más H por V. Menos F en 0, 0, F en 0, 0 es 0, así que eso ya la sabemos, sobre H. Así que sobre H, a ver, F en H es F en HU, HB, menos 0. No hace falta la raya tan grande. Hasta ahí, ¿sí? Y H en U, H en B, tenemos que buscar la F, ¿cómo era la F? Esto es el límite cuando H tiende a 0 de H por U era X cuadrado por I. Entonces va a ser H X cuadrado, esto al cuadrado, por H por B. Esta es la I. Dividido H por U a la cuarta más H por B al cuadrado menos 0, bueno, menos 0 no nos importa, H, dividido H. Y esto va a ser el límite cuando H tiende a 0 de, y hay que ordenar todas las H's. Fíjense, a ver, en el numerador tengo H cubo por U cuadrado B. En el denominador tengo H cuarta, a ver si les gusta, puedo sacar H cuadrado por H cuadrado por U a la cuarta más B al cuadrado. Menos 0 sobre H. El menos 0 lo estoy poniendo solo para que vean qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? A ver, y ahora Sí. esto, ¿sí? Entonces esto se cancela H cubo con H cuadrado. Le voy a sacar, y este H también lo cancelamos, ¿no? Entonces nos queda que es simplemente el límite cuando H tiende a 0 de U cuadrado B dividido H cuadrado por U a la cuarta más B cuadrado. ¿Y esto cuánto da si H tiende a 0? U al cuadrado por B sobre B cuadrado. U al cuadrado B sobre B cuadrado, acá B es distinto de 0, entonces, digamos, B distinto de 0, entonces nos queda U cuadrado B sobre B cuadrado, que es U cuadrado sobre B. ¿Qué era lo que nos decía que tenía que dar si B era distinto de 0? ¿Sí? Si B, digamos, en realidad acá podemos ya tacharlo el B, ¿sí? Digamos. Es simplemente si B no es 0, entonces es U cuadrado sobre B. Así que las derivadas direccionales están. Vamos, subamos. Esto está. Este U cuadrado sobre B. Si B no es 0. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Bien, hasta ahí está. Y ahora lo ultísimo, es que demostremos que no es continua la función. Es decir, tiene todas estas derivadas, pero no es continua. Y para eso me dice que me acerque por parábolas. Entonces voy a hacer eso. ¿Qué era eso de acercarse por parábolas? Si yo tengo la función, volvamos a la función f de xy, igual 0, si xy es el 0, 0. Y después era x cuadrado y sobre x cuarta más y cuadrado, si xy distinto del 0, 0. Entonces, vamos a acercarnos por parábolas, es decir, vamos a reemplazar la y por k por x cuadrado, con k distinto de 0. En realidad basta que le pongamos acá el valor 1 para ver ya que se pincha esto. Con k distinto de 0, porque entonces es una parábola. Si no, nos acercaríamos por el eje x, ¿sí?
porque la y sería siempre 0. Entonces, f de xk, x cuadrado, fíjense que es una función, ¿sí? Es una función ahora de una única variable, ¿sí? Lo que estamos haciendo es como una curva, ¿sí? Bien. Sí. Entonces, esto va a ser, sigue siendo 0 si x es 0, ¿no? Porque entonces la y también es 0. Y entonces estaba en el xy. Y va a ser x cuadrado por kx cuadrado, hasta ahí estamos, sobre x cuarta más k cuadrado x cuarta, si x es distinto de 0, ¿no? Porque acá depende solo de x. Bien. Es decir, esto es f de x kx cuadrado, esta función, por esta curva va a ser, vamos a lo de arriba, 0 si x es 0, y lo de arriba es, a ver, podemos cancelar x cuarta, me queda k dividido 1 más k cuadrado, porque el x cuarta, como x no es 0, queda esto. Y claramente esto no es una función continua, en 0 da 0, y en la curva da un número constante. En toda esa parábola, si k es fijo, no es continuo sobre la curva. Digamos, basta tomar un k, a ver, no es continua. Vamos a poner directamente. Vemos que para cualquier k distinto de 0, nos queda una curva discontinua. Nos queda así, bueno, que la parábola, la función no es continua en la curva. Nos queda que la función no es continua en la curva. Y nosotros habíamos visto esto en la práctica 2, que si no era continua por curvas, entonces no era continua. La curva es la parábola, ¿no? Profe, Sí. no entiendo muy bien cómo sería la justificación de la continuidad, de por qué que A ver, quede lo que allá vamos a decir, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Si k es igual a 1, es decir, si me acerco por la parábola y igual x cuadrado, la Sí. función f en x cuadrado, ¿sí? Es una curva, o mejor dicho, g en x depende solo de x, es g de x, esto es igual, ¿sí? A arriba, k dividido 1 más k cuadrado, k es 1, dividido 1 más k cuadrado, más 1 al cuadrado, si x es distinto de 0, y es 0 si x es 0. Es decir, esta g depende solo de x, es una función de una variable, graficamos g. G es un medio, esto es un medio, ¿no? Ah, Es una claro, sí. función. Vale, un medio en todas partes, Ujú. en un medio, y Y acá 0 en el 0. en el 0. Entonces en esta curva no es continua. Y nosotros Claro. habíamos visto que si por curva, si encuentro una curva por la cual no es continua, la función no es continua. Ahí va. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Lo habíamos visto, eso. De hecho, el ejercicio que lo estoy buscando, era el ejercicio 12, que el de límite por curva, que si tenemos el límite, sí, tenemos límites por curvas, no necesariamente tenemos el límite global, pero si tenemos el límite global, entonces tenemos que tener límite por curva. ¿Sí? Y el ejercicio era el límite por curva y la continuidad después sale de ahí. ¿Sí? Que si tenemos que es continua, que el límite da algo en particular que coincide con el valor de la función en el punto, entonces por curvas también tienen que ser continuas. Bien, eso. Y G no resuelve. G.
¿Sí? Eso. Esa sería la justificación. Entonces ni siquiera queda porque haber de tomar todas las parábolas, es solo tomar, con K igual 1 ya quedaba, que no era continua. Bien, bueno, ahora sí terminamos, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta acá, algo más que tenga que escribir o...? No, yo no. No, está bien, fue larga la clase. Bueno, entonces voy al Zoom. Dejo de compartir. Perfecto. Y entonces, no sé si Ramiro... Sí, estoy acá. Está bien. Detengo la grabación. Vos estabas grabando, ¿no? O en algún momento dejó de grabar. No, está grabando todavía. Dejo de grabar. Entonces ahí corta. Sí, deja de grabar. Ya.